Pues muy infrecuente, yo diría raro, que alguien en plena vigencia de muchedumbres, un artista popular y un creador en términos generales, sea a la vez también una leyenda. Es el caso de Palito Ortega. Aquí tenemos su libro flamante, aún no lo he leído, donde debe contar cosas muy atractivas, con su tapa de Carlos Alonso, uno de los mayores plásticos de nuestro país. Palito, ¿qué tal? Bien, Mario, un placer de tener esta oportunidad de verte, de charlar. Hacía mucho que no nos veíamos. Es verdad. Y sabes que te quiero, que te admiro mucho. Entonces, sí, también yo. Porque fuiste un hombre que has tenido siempre una línea de conducta. Y para mí, que he llegado a Buenos Aires a los 15 años y empecé a buscar como el pájaro que revolotea a ver dónde puede aterrizar, y empecé a aterrizar en ciertas zonas donde encontraba gente muy querible, como en tu caso. Bueno, te conozco hace tantos años y entonces es un placer charlar contigo. Palito, ¿quién te dijo Palito? Mira, yo empecé cantando rock and roll a los 18 años en Mendoza, después me fui a Chile, me quedé ahí como 8 meses. Era Neri Nelson en Mendoza cantando rock and roll, porque era la época, te debes acordar, Mario, que muy poca música. Neri Nelson, se escuchaba poca cierto. música en español, era casi todo en inglés, algo en francés, algo en italiano. Y esa época del rock and roll era toda música en inglés, entonces los nombres también. Nosotros hemos tenido aquí cantantes populares que eran Freddy, Johnny. Me autobauticé con el nombre de Neri Nelson. Entonces, bueno, debuté en una radio de Mendoza y a un señor músico, amigo, me decía, no me gusta el nombre, busquemos. Yo era Tony Barano y cambio a Neri Nelson. Entonces me dice, cuando cambio a Neri Nelson, debuto en una radio cantando. Después vengo a Buenos Aires. Y cuando yo estaba dando la prueba, el director artístico en ese momento de la compañía me dice, vamos a buscar un nombre. Y yo le digo, mire, yo en la zona de Cuyo ya tengo un nombre más o menos. Le digo, me conocen como Neri Nelson. Me dice, olvídese de Neri Nelson. A partir de hoy, y me miraba y me decía, deme su nombre completo. Ramón Bautista Ortega Saavedra. Ramón Saavedra. Bautista Ortega. Y se queda mirándome y me dice, qué flaco que es usted, pibe, me dijo, parece un palito. Y se le iluminan los ojos, así como quien hizo un gran descubrimiento. Y dice, Palito, y pone Palito Saavedra, Palito Ortega. Y cuando puso Palito Ortega, tomó un marcador rojo, subrayó y dijo, a partir de hoy este es Palito Ortega. Y yo decía, pero Neri Nelson es mejor. Y dice, olvídese de Neri Nelson, usted a partir de hoy es Palito Ortega. Así nace el seudónimo. Y a lo largo de tu vida, Palito, Ramón, ¿adoptaste de manera profunda, imbricaste tu propio nombre, Palito Ortega, o te llamabas siempre para vos Ramón? Bueno, normalmente... Porque puede haber una transmutación, un cambio. Sí, es tanto lo que me han presentado por ahí, anduve por el mundo, como Palito Ortega. Sí, por el mundo. Que finalmente lo incorporás, ¿no? Uno incorpora, excepto en los momentos en los que estás con algún amigo de toda la vida y que te conoce como Ramón, más que como, sos más Ramón que Palito. Pero ya, yo llegué en una oportunidad... ¿Cómo te dice Evangelina? Ramón. Ramón. En una oportunidad llegué a mi provincia y Bussi estaba con un 70% en las encuestas para posible gobernador electo por el voto popular. Sí.
Y yo decía, ¿cómo puede ser que no haya una persona? No, me dice, no, nadie le va a ganar. Y yo estaba viviendo en Estados Unidos, entonces me volví y dije, no puede ser, y empecé a pelearlo. Y fue una pelea durísima, agresiva, muy agresiva, de parte de ellos. Finalmente le gano. Y en los actos protocolares me presentaban como Su Excelencia, el señor gobernador de la provincia, el señor Ramón Bautista Ortega, ¿verdad? Y enseguida venía alguien, se acercaba y me decía, Palito, ¿le quiere tomar algo? Claro. Y ya me acostumbré, me gusta, viajé, como digo, por el mundo, filmé en diferentes países como España, estuve en Inglaterra también filmando un documental, estuve filmando en México con Libertad Lamarque, y era palito en todos lados. En algunos lados se reían porque tiene otro significado el palito, ¿no? Puede ser, por supuesto. En algunos lugares es un trago a un palo y se agarran. Entonces, Y se toman un trago. Un trago. Pero bueno, esa vez que él me bautizó, este hombre me respetó el apellido, que es lo más importante. Ciertamente. Porque a veces no lo hacen y te cambian todo el nombre. Yo, lo de Palito, acuérdese, me dijo que cuando escuchen su nombre nunca más se lo van a olvidar. Y yo iba a tanta gente, venía con chicos, me decía, desde chiquito, dice, no le decía Palito, decía Paito, los chicos, ¿no? Claro, los chicos. Y tenía un gran público infantil. Inclusive teníamos una amistad hermosa con Marilena Walsh y siempre me decía, escribamos algo. Y una noche nos encontramos en una reunión y me dice, ya acá no hay mucho para hacer, dice, vámonos a casa, dice, finalmente tenemos que escribir algo. Y esa noche escribimos, entre otras cosas, la canción del Jacarandá. ¡Qué maravilla! Sí. Y me dice, estamos una en una flor fiesta, y otra flor celeste. Sí, del Jacarandá. Y me dice, Cortázar dijo un día, a veces la casualidad hace muy bien las cosas. Nos encontramos de casualidad esta noche y escribimos un par de canciones. Bueno, me pasó con otro gran escritor, otro gran poeta, que Homero Expósito. Solíamos encontrarnos para tomar algunas copas, me gustaba escucharlo, a mí me gusta escuchar a la gente que sabe mucho de la vida, ¿no? Con una copa lenta y hablando y escuchando. Y le digo, Homero, tengo la música de una película, tengo que empezar a hacer ya y no tengo la letra, no se me ocurre. Se llama Mi primera novia la película. Y entonces dice, a ver, agarra la guitarra, dice, tarareármela. Y empiezo a tararear. Y él dice, busca un papel y empieza a escribir. Seguí. Cuando dice, yo creo que no pasaron más de 10 minutos, tenía terminada la letra de Mi primera novia, Homero Expósito. Y también así, tomando un vino, que nos gustaba encontrarnos sí. a charlar, se van dando cosas en la vida que no son premeditadas, no son programadas y que son hermosas. A mí me pasó la mucho casualidad de Cortázar, ¿no? Sí, a veces la casualidad. La amabilidad de la casualidad, ¿no? La amabilidad, claro, la amabilidad de la casualidad. Porque después me trajeron algunas letras de poemas de Borges. Y querían hacer un disco de milongas y tal. Y yo la leía y en realidad tenía música. Yo digo, cualquiera puede hacerlo, porque ya tiene música. Bueno, la poesía y la música... El conventillo, ¿no? Habla de tiene un parentesco. Sí. Bueno, cuando se musicalizó, especialmente Serrat con Machado, Miguel Hernández, uno lee los poemas después, en el caso cuando uno es músico, y tiene música, está la música ahí. Hay que saberla encontrar un poco. No debe ser tan fácil, ¿no? Sí, pero antes se escribía más como con una medida musical. Un metro. Yo quería musicalizar a un gran poeta peruano, César Vallejo. Sí. Y
y me impactó mucho Los Heraldos Negros, me impactó mucho Trilce. Ve qué sorpresa, qué extraordinario. El buceo por Vallejo, por esa poesía trágica, ¿no? Trágica, sí. Y lo más que pude hacer en un momento es decir en una canción, hoy se me dio por recordar aquella casa en el lugar donde nací. Hoy a mi abuelita vi venir con sus consejos, y también he vuelto a recordar aquel poema de Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Lo que pasa es que cuando yo me había propuesto hacer esta musicalización, aparece Serrat con los poemas de Hernández y Machado y tuve pudor y ya no pude, dije, no lo voy a hacer mejor. Y se va a pensar que estoy copiando un poco una idea. Qué lástima ese golpe de timidez, ¿no? Sí, ahora curiosamente, el primero que musicaliza a Machado en España fue un argentino, Alberto Cortés. Así es. Pero después lo que hizo Serrat fue hermoso, fue muy lindo. Pero bueno, yo soy un curioso de los poetas latinoamericanos, he musicalizado a un venezolano, Andrés Eloy Blanco, algunas cosas muy lindas. Y hace poco tomé un poema también de Neruda. A él se lo musicalizó más de aquel 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sí. Me gusta mucho la poesía latinoamericana y trato de ir buscando poetas desconocidos. Nosotros tenemos una generación de grandes poetas jóvenes. Hoy no tienen tanto la difusión que tenían en un momento determinado. Los Seguramente no. Internet como que si bien se puede pensar que da mayor posibilidad de difusión, de conocimiento, es como que también lo pone como un elemento más, ¿no? Uno tiene que amar mucho un cuento, una historia, un poema o un poeta para ir a la librería a buscarlo, porque casi todo rápidamente se traduce por internet. Qué notable pido permiso para entre guiones, la reflexión, la extraordinaria interioridad de Palito Ortega, que es infrecuente, por cierto. En este libro, que espero leer rápidamente, me adelantó que avanzó, es un libro autobiográfico, desde chiquito, en Tucumán, hasta su casamiento y su primer nacimiento incluso. Vendrá más, me presumo. Pero retrocedemos ligeramente hasta estas sorpresas que nos viene llevando, como la derrota política frente a Bussi en Tucumán. De pronto, ¿quién podía quizá haber escrito ese guión? Presumo que era imposible en el inicio. ¿Y en el inicio cómo fue? ¿Cómo fue la bomba y Lules? ¿Cómo es ese lugar de la tierra? Es un lugar que... ¿Te gusta? Me gusta volver. ¿Pero mucho o no tanto? Lo que pasa es que es casi como la historia del libro. A veces cuesta acercarse y muchas veces cuesta escribir sobre las cosas cercanas al dolor de uno, muy cercanas. Comprendo. Y fue una infancia difícil. Me crié con mi padre, a mi madre la vi poco, la vi ya casi de grande. Y hice todos los... ¿Se fue? Sí. Casi todos los trabajos que hice, me parece hoy, pensándolo ya a la distancia, los recuerdo y me parece increíble que yo no paraba de cantar.
vendía diario en las colonias, cantaba, atravesando cañaverales. Un pajarito, iba Sí, cantando por ahí. cantaba todo el tiempo. Y en el cementerio del pueblo donde trabajaba, limpiaba sepulturas y pintaba cruces. Se pintan, cuando son de mayores, se pintan todas de negro y las puntitas blancas. Y cuando son de niños, o angelitos, como le dicen en los pueblos, se me murió el angelito, ¿no? Y le ponen un cajoncito blanco. Y recuerdo que todavía, cuando yo era chico, acostumbraban a ponerle 2 alitas al cajoncito, porque se los consideraba angelitos. Ahí se pintan todas de blanco, se pintaban todas de blanco. Con eso me ganaba unas monedas también. Después, en la época de las cosechas, iba a los quintales, cosechaba mandarina. Te pagaban $1 el canasto. ¿A qué edad? Y bueno, 12 años. Chico. A los 11 me paraba, le pedí a mi padre que me haga un cajón de lustrar y me paraba en la puerta del Club Social y Deportivo Mercedes, que era un pueblo con todas calles de tierra. Y en realidad me duró poco su oficio. Yo me río porque digo, no hice el estudio de mercado debidamente como debía hacerlo. Porque se volvía a empolvar todo. No, poca gente usaba zapatos. ¡Qué extraordinario! Entonces me equivoqué, por eso pasé. Bueno, ahí pasé a trabajar después en el cementerio. Hice trabajos que me marcaron, porque a esa edad tutearse casi con la muerte, cuando uno tenía que desenterrar ataúdes abandonados. Pensaba eso. Para llevar los restos a un osario. Los muertos por la biología inexorable y también por los angelitos, ¿no? Sí. Curiosamente también yo lo cuento y lo digo en esta primera parte de la historia de mi vida en este libro, que no sé por qué yo, como conocía los apellidos, desenterrábamos esos ataúdes abandonados y yo no sé por qué ya pensaba yo que esa persona estaba viviendo en otro lado. Y después me empezó a interesar mucho. ¿En otro lado, en lo alto, en el cielo? No. Ya nuevamente su espíritu, su alma se había corporizado en algún lado. Y curiosamente después me empezó a interesar mucho, ya cuando vine acá empecé a leer, a interiorizarme sobre la inmortalidad del alma. ¿En lo que crees ahora? Yo creo. Hay una cosa, Mario, que te debe haber pasado. Cuando un chico a los 6 años toca el piano como el mejor concertista del mundo. Sí, Mozart, por ejemplo. No tuvo tiempo ese chico de aprender con 6 años. Yo he visto hace poco un documental de un chico japonés que tocaba el piano de una forma extraordinaria, no se podía creer. Y le pedían los clásicos, digo, de los más importantes creadores del mundo, Beethoven, Mozart, y el chico tocaba, y yo dije, este chico no tuvo tiempo de aprender en esta vida presente, claro, todo lo que está tocando. Este claro, chico lo trae de otras vidas. Qué sorprendente, qué extraordinario. Y yo creo que todos traemos cosas de otras vidas. Somos lo que somos y lo que fuimos, creo. Bueno, firmemente. Parecen algunos indicios, no sé, habría que pensar mucho, pero a los 6 años tocar maravillosamente no pudo haberlo aprendido. Sí, o tienen... Totalmente, al menos. Sí, hay niños, creo que les dicen los índigos, que tienen un conocimiento superior, muy superior a cualquier profesional, a cualquier persona mayor. Vienen seguramente con un conocimiento, traen de otras vidas. Se ha puesto muy de moda en Estados Unidos especialmente la terapia de regresión, ¿no? Si uno lo autoriza, te graban y te llevan a vidas anteriores. Y se ha escrito inclusive. ¿Lo has hecho? Sí, hay libros escritos. ¿Vos lo has hecho? No, yo lo leí. Leí varios de ellos. Y hay mujeres que, en realidad yo pregunté acá por qué casi no se practicaba. Y me dijo un profesional muy serio, me dijo que rehúsan hacerlo porque la persona sufre mucho cuando está viviendo otra vida donde
estuvo inclusive en la guerra y lo vive tan intensamente que sufre mucho esa persona. De manera que si la ciencia ha llegado a ese punto de sacarte de esta vida, a llevarte a la anterior y a la anterior y a la anterior, debe haber algo que perdura por siempre. La materia se va, se termina, nuestro cuerpo. Lo que queda es el espíritu. Es muy atractivo pensarlo, sin duda. El claro. alma. Yo creo firmemente, de acuerdo a lo que leí, en el pueblito ese que no teníamos nada, donde nací. A ver, ¿podés describirlo brevemente, ese pueblo? Sí, era un ingenio azucarero pequeño. Estábamos rodeados de cañaverales. Y en época de zafra venían gentes de otros pueblos, de otras provincias, Santiago, de Salta. Llegaban familias en carros y los alojaban en grandes galpones ahí, hacinados. Y trabajaban de la mañana a la noche en la cosecha de la caña de azúcar, cuando no existía ningún elemento moderno que machete. Pudiera... A machete. Sí, a machete se cortaba. Generalmente lo que cortaban eran los padres y la mujer y los hijos iban detrás pelando la caña, sacándole lo que llaman la maloja, la hoja esa verde. Y lo hacían con una rapidez y le pegan a la caña y va cayendo a una distancia, ¿no? Y otros van juntando. Por eso yo en Changuito Cañero digo, mientras su tata cortando va, hablo del proceso para cargarla a los carros que para el ingenio la llevarán. Y pasaban los carros con las cañas, nosotros ya conocíamos las calidades de las cañas. Había una caña violeta, había una caña que eran leche de burra, que eran muy tiernas, muy dulces, que era también una forma de apaciguar el hambre. Y el pueblo era un pueblo con las necesidades más elementales para una vida más o menos digna. Digo, no teníamos baños, había 2 baños públicos, uno en cada punta del pueblo. No teníamos agua potable, había que buscarla a un lugar que se llamaba El Surgente. Las casas no teníamos energía eléctrica. Era muy difícil. Muy difícil. No teníamos un hospital, solamente había una guardia de un enfermero en un dispensario. De manera que cualquier cosa había que ir a Lules, que estaba como 4 o 5 kilómetros, había que ir caminando. Y bueno, los recuerdos son, como dije anteriormente, son difíciles a veces de no conmoverte, y a la vez también entiendo que ha sido una oportunidad, casi como un desafío, ¿no? Pareciera que Dios cada tanto te pone ante un desafío a ver si sos capaz de superarlo, a ver hasta dónde realmente estás fuerte espiritualmente para hacer frente. Y yo digo, a lo mejor me largaron ahí y a mí me dijeron, a ver cómo salís de acá. Bueno, pusiste tu parte y bastante grande. Aquel panorama que nos estabas describiendo era extremadamente difícil. Sí, lo más importante que tuve, evidentemente sobresaliente en esta historia, es la imagen de mi padre. Mi padre nunca, jamás me levantó la mano. Jamás me tuteó. Nunca. Ni yo a él, ni él, ni a mí, ni a mis hermanos. Siempre nos trataba de usted. Y cuando yo ya a los 15 años me había hecho de todo prácticamente para ganar unas monedas, un día empiezo a decirle a mis amigos, yo me voy a Buenos Aires, me voy a ir a Buenos Aires, porque Buenos Aires era lo desconocido, pero era lo que te ilusionaba como posibilidad de salir de esa vida. A uno le parecía que Buenos Aires, además si caía alguien que ya había estado en Buenos Aires, caía al pueblo, nosotros lo rodeábamos escuchando los cuentos, ¿no? Que generalmente más fantaseaban que lo que contaban de realidad, pero
Buenos Aires para el provinciano siempre ha sido como una meta de salvación. Ahí me voy a salvar. Y bueno, yo empecé a contarle a todos y un día mi padre, así empieza el libro, me dice, dígame hijo, ¿es cierto que usted se quiere ir a Buenos Aires? Y yo me quedé paralizado, quería balbucear algo y no podía, hasta que pude finalmente preguntarle quién se lo había dicho. Y él me dijo, usted se lo dijo a todo el pueblo menos a mí. Qué extraordinario, pues. Y entonces le digo, bueno, le digo, ahora que usted ya lo sabe, ¿me va a dejar ir? Y ahí se le empañan los ojos. Me dijo, déjeme pensarlo. Y los días que demoró en contestarme fueron duros. Yo tenía unos nervios terribles. Sí, entonces me dice un día... día... imagino, por supuesto. Un día ¿Qué edad tenías? 15. Oh. Me dijo, no tenemos familia, no tenemos amigos, no tenemos a nadie. Me puso la mano en el hombro. Me dijo, pero si yo no lo dejo ir, no quisiera que ni siquiera con la mirada usted el día de mañana me haga sentir responsable de su destino, que seguramente se va a parecer al de tantos muchachos de este pueblo que se han quedado sin destino. Que se frustraron. Sí, porque no había trabajo, no había forma, a no ser en época de zafra, de trabajar un poco en los cañaverales. Bueno, y así me fui, pero yo ya tenía en mi cabeza, tenía incorporado que... ¿Pero cómo fuiste? ¿Cómo el día en que resolviste marcharte de allí a Buenos Aires? ¿Solo? Sí, había un muchacho que había estado en Buenos Aires y contaba, como decía, tantas cosas de Buenos Aires, estas fantasiosas. Entonces me dice, cuando te vayas avísame porque yo también me voy a volver a Buenos Aires. Bueno, le avisé. Había que irse del pueblo temprano, en el último ómnibus que iba hasta la ciudad, porque si no, no se podía tomar el tren que salía a las 7 de la mañana de la estación de la ciudad de Tucumán. Y nosotros estábamos como a 30 kilómetros, 40 kilómetros de la ciudad. Y entonces a la tarde me voy y en esos pueblos todo el mundo se inmiscuye en la vida del otro. Son pueblos chiquitos que es casi como que las casas están muy pegaditas, se conoce la vida de todo el mundo. Y yo recuerdo el recorrido desde mi casa hasta la parada del ómnibus, que iba con mi padre y mis hermanos, con una valijita de cartón que me habían prestado, que no llevaba casi nada, venía vacía. Pero era la imagen del viajante, ¿no? Y bueno, como aquello que dice que el verdadero viajero es aquel que no está seguro de regresar. Yo miraba todo con asombro y descubría que detrás de la ventana había gente que no la terminaban de abrir, pero querían mirar, querían participar de eso, ¿no? Y recuerdo esa caminata de casa hasta la parada del ómnibus como el cuadro de una gran comedia musical. Así lo ves. Uno gritó, ahí se va el artista, porque yo cantaba todo el día, ¿no? Y lo miré a mi padre enseguida, y mi padre sigue serio, y yo lejos de sentirme ofendido, me alegró el grito de este hombre. Uno de los chicos amigos de ahí del pueblo eran de chicos bastante crueles a veces con algunas cosas. Oh, claro. Y se metían mucho con la vida de uno, se metían mucho con ciertas cosas que eran dolorosas, y uno me dijo, no te despidas tanto que dentro de una semana vas a volver caminando. Y otro me dice, lleva mucho pan en la valija que te vas a morir de hambre y tal. Y el que me dijo, te vas a volver caminando, yo le dije, voy a volver, ¿cómo no voy a volver? Le digo, pero cuando vuelva a acordarte vas a tener que pagar una entrada para verme. Y yo escuchaba la carcajada, porque yo se lo dije fuerte, la carcajada de todos. Una profecía, ¿no? Y volví como a los 8 años, nos costó aterrizar, y los primeros carteles que vi fue tus amigos del Ingenio Mercedes, que alcancé a distinguir. Era mucho lío si no me hubiese gustado correr ahí
para darle un abrazo y decirle que, bueno, que había que creer en algo y que había que animarse y que si no se hacía eso uno se restaba la ilusión de vivir, la ilusión de hacer. El entonces gobernador Helsi, el famoso Helsi, tiempos de Frondizi, por ahí. Tenía 4 shows programados y solo pude hacer 2. Había mucho lío y entonces me manda a llamar, vienen a buscarme, me llevan a la casa de gobierno y me dicen, mire, señor Ortega, le pido por favor que deje la provincia porque yo no le puedo brindar más garantías, me dijo, hay mucho lío. Y me tuve que volver y esa noche, la última noche, le digo a los músicos, estamos a 30 minutos, 35 minutos, le digo, con auto nos vamos rápido, quiero ver la casa donde nací. Y parados como a las 3 de la mañana, frente a la casita, yo les explicaba a los músicos y venía una pareja caminando por esa calle de tierra. Y los músicos me cubren un poco para que no se empiece a comentar por ahí, aunque eran las 3 de la mañana, para estar tranquilos, me cubren y pasa la pareja por atrás y a mis espaldas escucho que la chica dice, pero mira estos locos a la hora que vienen a ver la casa donde nació Palito Ortega. Y era yo el que estaba ahí mirando mi casa. Pero bueno, es una historia extraordinaria con una gota de amargura también, porque era, en cierto modo, una despedida poco auspiciosa. Se quedaban y vos te ibas y había cierto enojo al respecto. Y luego el regreso, aquí están tus amigos, etcétera, sí, etcétera. Sí. Es como que un instante de escepticismo se te puede haber instalado en tu ánimo, ¿no? Bueno, a mí me dolió el último abrazo con mi padre. De hecho, cuando subí ya al ómnibus, no me animé a darme vuelta para volver a mirarlo. Ese fue el abrazo más duro, más tierno y duro a la vez, la despedida, de él especialmente. Y miraba todo con asombro, como si lo estaría descubriendo en ese momento, ¿no? Y dije, capaz que estos paisajes no los voy a volver a ver. Me parecía, era muy difícil. De todas maneras, con el tiempo uno va aprendiendo que todo aquello que uno no se propone no se logra de ninguna manera. Atención con eso, ¿no? Bueno, a lo mejor te ayudó otra vida anterior también, ¿no? Tenías la música, te escucharon y fuiste quien sos. Seguramente es un destino singular, ¿no? Hubo un ángel que me protegió. Yo iba a las colonias muy perdidas. La gente que me compraba el diario, mucha gente no sabía leer y la compraban para ver las fotos. Pasaba con algunas revistas que llevaba. Me acuerdo que me dieron, la primera vez que me dieron como 10 libros, La razón de mi vida, de Evita, para vender. Como alumno fui regular, tenía serios problemas de concentración y no tenía una memoria excesivamente mala, digo, algo me quedaba. Normalita. Normal. Sí. Pero lo que destaco es siempre, me parece que si le puede servir a alguien, no lo digo como consejo, simplemente como una observación que hice de mi pasado, de mi vida y de cómo fueron sucediendo las cosas. Hay que fijarse un propósito firmemente en el pensamiento. Y la fuerza del pensamiento es tan poderosa que pareciera que se lo transmite al cuerpo. Y entonces uno tiene una actitud. Les ruego humildemente que subrayen lo que ha dicho Palito, ¿no? Fijarse un objetivo
y luchar por ello es importante. Y allí fuiste. No, lo más difícil de la historia finalmente fue cuando volví un día con otro propósito, no con el que terminó, pero volví porque yo desde Estados Unidos mandaba al hospital de niños, tenía muchos amigos médicos y en Estados Unidos se desperdiciaba mucho material. Se abre un kit de cirugía y usan 2 elementos y el resto hacen así, lo tiran al recipiente de tiran todo lo que sobra. ¿Por qué? Porque lo paga el seguro. Y yo le decía a los amigos, le decía, júntenmelo por favor, porque esto hace mucha falta, ustedes no conocen la realidad de ciertos lugares. Entonces yo mandaba cosas al Hospital de Niños de Tucumán. Y en una oportunidad fui personalmente porque tenía una cantidad enorme de placas radiográficas, antibióticos pediátricos, elementos de cirugía, quirúrgicos. Entonces fui y ahí me entero que la realidad de Tucumán era que se iba a intervenir el gobierno del entonces gobernador Domato, del justicialismo, porque era un desastre la provincia, y que Bussi tenía el 70% en todas las encuestas. Y yo me quedé sorprendido porque digo, a ver, ¿quién me puede explicar esto? Es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Como adorar al sometedor. Indudablemente, sí, el 70%. Y volví de una forma, desde Miami, yo mismo armé una estrategia y volví y empecé a pelearlo. Y fue durísima la pelea, muy dura. Pasaban frente a la casa que yo había alquilado en ese momento a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, eran disparos de ametralladora, al aire, ¿no? O a la noche cuando ya bajaba bastante el sol y pasábamos frente a alguna sede de él, volaban unas piedras que si te pegaban te sacaban la cabeza. Y tenía barrios militarizados, gente joven, pelo cortito, y se agarraban así de los brazos así, venían corriendo, y los del medio con el pie para adelante me apoyaban todos los autos. Bueno, me hacían señas que me iban a degollar. Pero yo no me achiqué, yo lo toreé mucho y no le tuve miedo, cosa que él inspiraba temor. Él había estudiado en el ejército estrategia comunicacional. Esto significaba que él, con mucha facilidad, convertía una mentira en verdad y una verdad en mentira. Entonces yo lo enfrenté mirando, sin sacarle la vista, porque él le hacía bajar la vista a cualquiera. Una mirada muy penetrante. Sí. Era muy bravo. Te daba miedo, arrugabas. Y él no creyó. No creyó cuando yo le dije, le voy a ganar, y acuérdese de este día en la que le voy a ganar. Esto fue en televisión mirándonos así, y él quería que me iba a hacer bajar la vista, y él me miraba y me hablaba con una voz muy potente y como queriendo dominarme. Y yo terminé ese día con un gran dolor de cabeza porque nunca le saqué los ojos de encima y nunca le llamé señor, nunca le llamé general, y finalmente en los últimos 10 días le ganó las elecciones. Y volví de esta partida que hablábamos, querido Mario, de esa partida con todas estas situaciones tan emotivas, con mi padre especialmente, y en ese barrio, en ese pueblito, volví como gobernador un día. Es casi como un cuento, ¿no? Es novelesco, pero yo no le gano porque era un estadista, sino que la única forma de ganarle era que la gente, yo había colaborado mucho con la provincia antes, y la gente entendió que yo nunca me olvidé de Tucumán, antes de ir a pelearlo a Bussi, y lo entendió. Y lo peleé solo, así, no tuve
no tuve colaboraciones ahí espontáneas de gente que vaya y se mete en la campaña, simplemente la gente que yo elegí, que me ayudó, pero poniendo la cara, y la gente con un discurso muy, muy claro, diciéndoles todo el tiempo, si yo solo pude salir adelante, ¿cómo no vamos a poder entre todos? Quizá podemos todos. ¿No? Y entonces, y yo me había fijado ya, esto también me lo había fijado, yo ya me veía gobernador, todo el tiempo me veía gobernador. Y eso ayuda mucho en la actitud que yo tenía con él, en esa pelea con... Sabías, estabas dentro de la misión que habías emprendido allí, sin aflojar. Claro. Ojo, insisto, se dije al correr de esta conversación, es un capítulo de la historia contemporánea de la Argentina, que vinieras, dieras la batalla y ganaras. Sí, bueno, ya venía medio fogueado en ciertas cosas, pues ya lo había traído a Sinatra y ya había perdido también, había perdido... Es otro capítulo histórico, sí. Sí. Sinatra había dos Sinatra, el Sinatra de la intimidad y el Sinatra cuando se abría la puerta de la suite y empezaba a caminar por el pasillo, le cambiaba el rostro y le cambiaba toda su actitud. Pero qué impresionante, qué impresionante. Dentro de la suite era curioso porque se arrodillaba para jugar con mis chicos, que eran chiquitos, y jugaban, y yo dije, este hombre está arrodillado jugando con los chicos. Es un abuelo. Sí, y después le gustaba mucho agasajar. Siempre terminaba y me decía, me pedía que le demos 15, 20 minutos. Él se duchaba rápido y se cambiaba y nos esperaba en la suite para tomar copas que él quería preparar siempre, él las quería servir. Preparaba unos buenos martinis. Muy americano, claro. Tenía buena mano. Y tenía, claro, ellos por contrato, el catering era bebidas que tuve que pedirlas, que me las manden de afuera, porque acá no las conseguía, todo tipo de bebidas. Y sabía preparar, sabía combinar, y le encantaba esa ceremonia. Esta manera de homenaje, claro. Sí. Y bueno, yo cuando un día la señora de él se puso a llorar, estuvo con Evangelina y se puso a llorar porque dijo, yo sé lo que les está pasando. Claro, yo lo contraté en el 81. Porque el negocio fue ruinoso. Sí, superó los $2 millones, la pérdida. Empecé a vender todo lo que pude vender. Salí a cantar otra vez. Aquellas cuestiones sinusoidales de las devaluaciones, la moneda, etcétera, fue desastroso. Sí, porque yo firmé en el mes de agosto del 81 con $1 a 2,20 y la tablita famosa que viene publicado daba que firmé en febrero del 81 y él venía en agosto. Daba que en agosto, cuando él llegaba al país, de 2,20 iba a estar a 2,50, 2,40 y tanto. Pero mis abogados dijeron, hagamos la cuenta a 2,50. Hicimos todas las cuentas a 2,50 y nos daba que de 6 conciertos puede dejar una utilidad importante. Todo el mundo viajaba, todo el mundo venía con cosas de Estados Unidos, los aviones llenos de cosas. $1.000 para ver a Frank Sinatra, como no va a haber 4.000 personas en toda la República Argentina que se sienten a tomar con una buena botella de champán y con buen vino, comer y ver a Frank Sinatra. Y bueno, ahí se cruzó todo, tuve manifestaciones que ahora provocan cierta risa en contra de la presencia de Sinatra. Bueno. Sí. Pero bueno, eso hay que estar preparado también para esas cosas. Se llama maldad, claro. Sí, consideraban que algunos me decían, alguna gente de izquierda, tengo muchos amigos de izquierda y los quiero, y hay mucha gente talentosa, inteligente, y son de izquierda y nos llevamos bien, pero en ese momento me decían que por qué había traído al símbolo del capitalismo. Trajiste al símbolo del capitalismo. Qué cuestión tan burda, tan elemental. Sí, había un festival, también se hizo un festival en obra sanitaria,
con varios grupos de rock, era en rechazo a la presencia de Frank Sinatra en Argentina. Las revistas, grotesco, claro. Algunas revistas me llevaron mucho la contra, algunos periodistas también. Pero un día el que más contra me hizo de todos era un periodista que, bueno, no está y no lo voy a nombrar, ya no está, lamentablemente falleció. Me hacía una contra terrible a través de la radio. Y un día me encontró, ya había pasado todo, había pasado hace como ya un año que había pasado esto, y un día me encontró y vino y me dio un gran abrazo desde atrás y escuchaba su sonrisa tan característica acá. Y entonces cuando me dio vuelta, me abrazó y yo lo abracé. Puede ser que también el no cargarse de rencor y de... Es una mochila demasiado pesada para andar por la vida con eso. Imagino que sí, el veneno en el cuerpo y en el espíritu no deben ser recomendables. No. Pero que es tan absurdo, quiero decir, un músico pero de dimensiones colosales, un mito global, que reparen en una cuestión tan reduccionista y pequeña, ¿no? Sí, pero yo ya venía produciendo cosas en teatro y todo. De todas maneras, bueno, también fue una buena experiencia. Después yo fui a Estados Unidos, él se ofreció, me dijo, yo sé todo lo que te pasó y si un día vas a Estados Unidos y necesitas una garantía. Fue lo último que me dijo antes de subir al avión, a su avión privado acá. Me dijo, no dejes de llamarme cuando necesites una garantía en Estados Unidos, no dejes de llamarme. ¿Y lo cumplió? Sí, con creces. Se portó muy bien. Se portó muy bien. Yo estaba viviendo allá, me fui a vivir un tiempo porque siempre cuento esta anécdota, como Monzón me decía siempre, en el quinto o sexto round, dice, yo necesito, se cambia el aire, dice, se cambia el aire. Y cuando yo demoro en cambiar el aire, dice, tengo las manos pesadas, ¿no? Me cuesta. Y yo me acuerdo que le dije a Evangelina, necesito cambiar de aire porque me estoy ahogando. Y vámonos por un tiempo. Y ahí nos fuimos a Estados Unidos. Y él respondió muy bien, la verdad que mucho más de lo que yo esperaba. Me recomendó, empecé a producir rápidamente en la televisión hispana, empecé a hacer coproducciones con la televisión mexicana, que es la que tiene la distribución en toda Latinoamérica de la programación más importante en español, que es la cadena Televisa. Tenía programas en cadena, empecé a comprar todo, agarré todo el éxito de Olmedo, acá compraba todo Olmedo, llevé fútbol, llevaba el clásico de los domingos, Copa América, Copa Libertadores. Te fue formidablemente. Sí, llevaba novelas, las novelas de 80, 120 capítulos. Me acuerdo que podía comprar un capítulo en Argentina a $1.500, en Estados Unidos lo vendía por $3.000, que era... Magnífico. Monté mi empresa y me fue muy bien. Y él, realmente, había bancos que venían a pedirme que por favor abriera una cuenta, aunque sea de $5.000, porque tenía a disposición tenía un crédito de 100. Y eso no venían porque había escrito la felicidad. Eso venían porque realmente había una recomendación. Ahí estábamos hablando del capitalismo en serio, claro. Sí. Pero bueno, así fue transcurriendo mi vida. ¿Y estás bien ahora? ¿Estás sano? ¿Dormís bien, por ejemplo? Sí, duermo bien, duermo muy bien, gracias a Dios. Lo que sí a veces por ahí se me cruza por la cabeza que yo antes, si me levantaba y veía el sol, siempre mi corazón le elevaba una canción, así como un agradecimiento, un día más, un día de sol, un día. Qué bueno. Y ahora me da la sensación que por momentos que estoy mirando más hacia el ocaso del sol. Lo estoy viendo cada vez más. No, pero es lógico, pero siempre con una sonrisa
si bien no se me ve en el rostro, es una sonrisa interior. No, no sos el rey de la sonrisa, precisamente. No, pero serio. El provinciano en general es muy introvertido para eso. No es tan expresivo en muchas cosas. Sí, le estoy agradecido a Dios, a la vida, a la gente que me ha dado tanto, porque finalmente uno se proyecta en los hijos y son ellos lo que ahora están haciendo el camino que uno de alguna manera lo hizo hasta un punto determinado. Pero ellos no se desviaron para otro lado, siguen ese camino de trabajar, se han preparado. Todos notables. De ser unidos. Sí. Y entonces, bueno, son los que van a seguir. Yo veo a mis nietos y digo, ¿qué puedo pedirle a la vida? Más sería egoísta en mi parte pedirle más a Dios, más de lo que me ha dado, pensando yo de dónde arranco. Y digo, sí, voy a ser egoísta, le voy a pedir un poquito más de tiempo. Quiero disfrutar ahora, disfruto más de mi nieto que lo que disfruté de mis hijos. Bueno, tenés muchas balas en el cargador, eso también, pero te puede quizá hecho retroceder un poco hacia el lado de la tristeza. Es verdad, hay más crepúsculo que más sol. Así ocurre con los años. Sí. El asunto es saber disfrutar cuando sale el sol y saber soportar, tener la fortaleza como para sobrevivir a la oscuridad o saber salir de la oscuridad. Pasaron 50 años de carrera. Yo un día le pregunté a Luis Andrini, filmando, lo estaba dirigiendo en una película, él y Eleni Marshall, que nunca habían trabajado juntos, eso fue uno de los grandes logros en ese momento como director. Y estábamos hablando de la carrera, y yo le decía, pensar que yo nunca en la vida, le digo, Luis, yo lustraba zapatos en una confitería, con las primeras monedas que ganaba, me cruzaba enfrente, pagaba la entrada para ver en blanco y negro Los duendes cazan perdices, ¿no? Y le digo, yo no puedo creer que lo esté dirigiendo ahora usted y tal. Y entonces digo, caramba, pasaron tantos años que... Y ahí viene charlando me dice de Luis en un momento, mira pibe, me dice, en la vida se puede tener éxito hasta por casualidad, pero nadie se mantiene por casualidad. Es inútil agregar una palabra. Es Palito Ortega. Le agradecemos mucho. Hasta la próxima. Gracias.